Checo Pérez ha vuelto a la Fórmula 1. Y nada más y nada menos que con Ferrari. Sí, leíste bien. El mismo Checo que sobrevivió a los radios explosivos de Red Bull y a las estrategias más caóticas del siglo ahora se vestirá de rojo, pero rojo Ferrari, no de me están saboteando otra vez. Y si tú también crees que Checo va a callar bocas, hacer historia, o al menos no chocar en la curva 1 como otros que no vamos a mencionar, entonces suscríbete ya. Porque este canal es para los que no solo ven Fórmula 1, sino que la viven con memes, drama y un toque de sarcasmo italiano-mexicano. ¿Checo campeón con Ferrari? ¿O nuevo integrante del club de los casi? Quédate hasta el final porque vamos a contarte todos los detalles, las teorías, los chismes con fundamento y lo que nadie te está diciendo sobre esta bomba del mercado de pilotos. Prepárate, porque esto no es una nota seria, es más entretenida que el muro de Ferrari tomando decisiones. ¡Vamos allá! Checo Pérez firma con Ferrari y regresa a la Fórmula 1. Una jugada inesperada que podría cambiar el tablero de la F1 en 2026. Tras varias semanas de especulación y una cantidad obscena de edits en TikTok con el himno de Ferrari de fondo, finalmente se ha confirmado. Sergio Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y lo hace por la puerta grande y roja como piloto oficial de la escudería Ferrari para la temporada 2026. Pérez, quien había cerrado su etapa en Red Bull a finales de 2024 en medio de tensiones internas, mensajes de radio dignos de una película de suspenso y estrategias que parecían diseñadas en PowerPoint 5 minutos antes de la carrera, había dejado el mundo con la idea de que su carrera en F1 estaba llegando a su fin. Incluso se hablaba de su posible incursión en el WEC, en la política mexicana, o en abrir una cadena de taquerías en Mónaco. Pero no. Porque si algo tiene la Fórmula 1 es que nunca dice adiós, solo dice espera tantito. Desde dentro del paddock se comenta que Ferrari llevaba meses buscando un perfil como el de Checo Pérez. No lo decían en voz alta, claro, porque en Maranello los secretos se guardan con más celo que la receta del ragú original. Pero los rumores eran persistentes, el equipo necesitaba experiencia, temple y un piloto que no se viniera abajo cuando las cosas salieran mal, lo cual, tratándose de Ferrari, podía ocurrir un domingo sí y el otro también. La firma del contrato de Checo Pérez con Ferrari no fue un movimiento improvisado. Según fuentes internas de Maranello, las conversaciones se remontan al último trimestre del año pasado, cuando la cúpula del cabalino comenzaron a asumir que la renovación de Carlos Sainz no sería tan sencilla como parecía. Las presiones externas, léase, la oferta jugosa de Audi F1 y la necesidad de planificar a largo plazo aceleraron las negociaciones con Pérez, un piloto que siempre había estado en el radar de Ferrari, pero que por distintas circunstancias nunca había terminado de cuadrar en el rompecabezas. Hasta ahora. El contrato, de acuerdo con información no oficial pero muy cercana al entorno del piloto, está pactado inicialmente por 2 temporadas, 2026 y 2027, con opción a una tercera basada en rendimiento deportivo y métricas internas. No se trata de una simple cláusula decorativa. Ferrari ha incluido KPIs muy específicos relacionados con consistencia en carrera, puntos sumados frente al compañero de equipo, feedback técnico y hasta comportamiento mediático, porque en Maranello no solo se corre rápido, también se debe hablar bonito en las ruedas de prensa. En cuanto al aspecto económico, se habla de una cifra base cercana a los 10 millones de euros por temporada, lo cual lo posiciona dentro del rango medio alto del salario de pilotos de élite, aunque claramente por debajo de lo que ganan los campeones vigentes. Eso sí, las bonificaciones por podios, victorias e incluso poles, sí, Ferrari sigue soñando con eso, podrían llevar esa cifra por encima de los 15 millones si las cosas salen bien. Y si no salen, bueno, Checo ya está acostumbrado a sobrevivir en medio de tormentas internas. Un aspecto interesante del acuerdo es que incluye ciertas garantías sobre el trato técnico y estratégico. Aunque no se ha firmado explícitamente un estatus de piloto número 1, Ferrari se habría ofrecido condiciones de paridad absoluta en el desarrollo del monoplaza, el acceso a datos de telemetría y la participación activa en decisiones técnicas, algo que el piloto mexicano valoró especialmente tras su experiencia reciente en Red Bull, donde, como todos sabemos, la igualdad era relativa. Otro punto a destacar es el componente mediático del fichaje. Ferrari no es ajeno al valor comercial que trae consigo un piloto como Checo, con una base de fans gigantesca en América Latina y Estados Unidos. Se estima que la escudería buscará capitalizar esa atención renovada con una expansión estratégica de su presencia en mercados hispanohablantes, algo que ya se percibe con el relanzamiento de cuentas oficiales en español y campañas promocionales con acento mexicano. En resumen, el contrato de Checo con Ferrari no es simplemente la llegada de un piloto más. Es una apuesta pensada, medida y, al menos en el papel, beneficiosa para ambas partes. Ferrari gana un piloto con temple, experiencia y resiliencia. Checo, por su parte, obtiene una última gran oportunidad en su carrera para pelear, no solo por podios,
sino por dejar su nombre grabado en la historia de la escudería más mítica de la Fórmula 1. Una historia que, si el guión acompaña, puede tener un final mucho más feliz que el habitual casi lo logramos. Fichar a Checo Pérez no es solo una decisión deportiva, es, en muchos sentidos, un mensaje. Y no uno cualquiera, sino uno que se transmite con la teatralidad y el dramatismo propios de una ópera italiana. Ferrari no solo ha contratado a un piloto experimentado, ha elegido una narrativa, una forma de decirle al mundo, y a sí misma, que quiere volver a ser protagonista. No el eterno aspirante, no el este año sí que se convierte en casi antes de verano, sino ese equipo temido, respetado y, sobre todo, ganador. Desde hace años, Ferrari ha vivido entre dos mundos, el de la nostalgia y el de la frustración. Cada temporada comienza con una promesa, a veces hecha con datos, a veces con fe ciega, y termina con el habitual "nos faltó poquito". Y en ese vaivén emocional, lo que la escudería más ha necesitado no es un joven prodigio ni un genio de las clasificaciones, sino alguien que entienda el caos, lo acepte, y aún así entregue resultados. Checo no es el piloto que te va a sorprender con una vuelta mágica el sábado, pero sí es el que puede rescatar puntos el domingo cuando todo se cae a pedazos. Y eso, en Ferrari, vale oro. Este movimiento también puede interpretarse como un giro pragmático. En los últimos años, la escudería ha probado con pilotos jóvenes, apuestas arriesgadas, reorganizaciones técnicas y hasta cambios en la dirección. Pero nada ha funcionado del todo. Con Checo, el enfoque cambia. Se trata de sumar, de minimizar daños, de construir desde la consistencia. El mexicano tiene años de experiencia manejando coches difíciles, estrategias cuestionables y presiones que habrían descompuesto a más de uno. Y aún así, ha respondido con victorias, podios y una calma casi estoica. Por supuesto, no faltan las preguntas incómodas. ¿Será Checo un escudero para Leclerc? ¿Ferrari realmente le dará las mismas herramientas? ¿Será una alianza de conveniencia o un matrimonio de frustraciones? Todo eso está por verse. Pero lo que sí es claro es que la dupla Leclerc-Pérez tiene ingredientes que pueden funcionar si, y solo si, Maranello logra ofrecerles un coche competitivo y un entorno menos autodestructivo que en años anteriores. Más allá de lo deportivo, este fichaje también representa un golpe de efecto mediático. Ferrari gana un piloto con una enorme base de fans en Latinoamérica y Estados Unidos, mercados en los que la Fórmula 1 ha crecido como nunca. La figura de Checo humaniza a la escudería, la hace más cercana, más global, menos encerrada en su torre de marfil europea. Y eso, en una era donde la imagen y la conexión con el público importan tanto como los tiempos por vuelta, no es un detalle menor. En resumen, la llegada de Checo Pérez a Ferrari no es una garantía de títulos, pero sí una señal de madurez. Es reconocer que para volver a la cima no basta con talento joven y promesas de redención, se necesita experiencia, cabeza fría, y alguien que, aun cuando todo arde, sepa apagar el fuego sin perder la sonrisa. Y si alguien sabe de eso, es Checo. El nombre de Pérez comenzó a sonar no tanto por una campaña de marketing ni por influencia política, aunque ya sabemos que en la F1 todo eso cuenta, sino por mérito propio. Más de 250 grandes premios a sus espaldas, una victoria histórica en Mónaco, múltiples podios con monoplazas que no eran precisamente cohetes, y una capacidad para cuidar neumáticos que podría describirse como casi espiritual. Checo no solo sabe administrar la goma, la entiende, la respeta y, si es necesario, la hace durar más que las promesas de una actualización aerodinámica de Ferrari. Pero no era solo la experiencia lo que buscaban en él. En Maranello querían un piloto con sangre fría, que no se derrumbara ante la presión mediática, ni ante las conferencias postcarrera llenas de preguntas incómodas en italiano. Querían a alguien que supiera que el caos es parte del paquete, que no se inmute cuando le pidan una parada en boxes mientras todavía está en la recta principal, y que pueda mantener la compostura cuando su ingeniero le diga box, box, o no, stay out, stay out. La salida de Carlos Sainz, que según diversas fuentes dentro del paddock no renovó su contrato tras recibir una oferta muy tentadora de Audi F1, donde aparentemente le prometieron libertad estratégica, un coche competitivo y café alemán en vez de espresso aguado, dejó a Ferrari en una situación complicada. Charles Leclerc se quedaba como líder natural del equipo, sí, pero el monegasco aún no ha demostrado una regularidad de campeonato. Necesitaban a alguien que no solo corriera bien, sino que entendiera el juego político del equipo, que supiera cuándo hablar y cuándo callar, y que, sobre todo, pudiera aguantar la tormenta sin bajarse del auto. Muchos pensaron que Ferrari optaría por una joven promesa, como el rapidísimo Olli Bearman o el propio Robert Schwarzman, ambos ya dentro del sistema. Pero al final, la escudería hizo lo que muy rara vez hace, tomó una decisión racional. Apostaron por alguien que ya haya vivido el infierno, y haya salido con puntos. Y ese alguien es Sergio Pérez. No es el piloto más carismático del mundo, ni el que genera más likes en Instagram,
pero es un sobreviviente. Uno que ha pasado por equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, y que ha salido de cada uno con más sabiduría que resentimiento. Que ha aprendido a correr para el equipo y a pelear cuando hace falta. Que ha sido escudero, líder y mártir en el mismo fin de semana. En resumen, Checo es ese tipo de piloto que no necesita prometer nada. Solo llega, se sube al coche y hace el trabajo. Y si eso no es exactamente lo que Ferrari necesita ahora mismo, entonces no sabemos qué lo es. Durante la presentación oficial en Maranello, Checo apareció visiblemente emocionado, aunque no pudo evitar lanzar una indirecta con su característico humor seco. Estoy feliz de estar en el único equipo que puede equivocarse más que Red Bull, pero con estilo italiano. Y es que sí, el historial de Ferrari en los últimos años ha sido una montaña rusa. Desde decisiones estratégicas sacadas de un manual de cómo perder una carrera en 5 pasos, hasta paradas en boxes más largas que una sobremesa mexicana, el cabalino rampante ha tenido sus momentos. Pero también es verdad que el monoplaza ha mostrado mejoras constantes, y la dupla con Leclerc promete ser una de las más interesantes del 2026. Los tifosi, como siempre, no tardaron en pronunciarse. La noticia de que Sergio Checo Pérez se uniría a la escudería Ferrari en 2026 corrió como pólvora por redes sociales, foros, canales de YouTube y hasta chats de WhatsApp familiares. Y las reacciones, como era de esperarse, fueron tan diversas como apasionadas, desde declaraciones de amor eterno hasta profecías apocalípticas al estilo otro año sin títulos. Para una parte importante de los aficionados italianos, especialmente los más veteranos, la llegada de Checo se ha interpretado como el fichaje de un piloto sobrio, maduro y, sobre todo, confiable. En un equipo donde los errores de estrategia y la presión mediática pueden arruinar un domingo en cuestión de segundos, tener a un piloto que ya ha sobrevivido a años de caos en Red Bull se percibe como un punto a favor. En palabras de un usuario italiano en Twitter, X al menos, no se va a asustar si le cambian la estrategia 3 veces en una vuelta. Ya viene entrenado. Por otro lado, no faltan los escépticos, especialmente entre los más jóvenes o los que esperaban un nombre fresco. Para ellos, el fichaje de Pérez no deja de ser una señal de desesperación. Un movimiento que, según comentan en redes, demuestra que Ferrari está más interesado en tapar agujeros que en construir un proyecto a largo plazo. ¿Checo? ¿De verdad? Eso era lo mejor que había en el mercado. Se leía en múltiples publicaciones, acompañadas de memes con referencias al Plan F, en contraposición al famoso Plan A que nunca funciona. Y en medio de todo este ruido digital, están los fans latinoamericanos. Para ellos, la noticia fue recibida como si la Navidad se hubiera adelantado y además trajera doble aguinaldo. Checo en Ferrari no es solo un cambio de escudería, es un símbolo. Es el reconocimiento de un piloto que, durante años, ha tenido que pelear su lugar en la parrilla contra viento, marea y decisiones de equipo difíciles de explicar sin un pizarrón y un par de aspirinas. En X, ex Twitter, los hashtags Vamos Checo, Ferrari Rojo Mexicano y Tifos y Latinos se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Las cuentas de fans en México, Argentina, Colombia y Perú se llenaron de montajes de Checo con el traje rojo, memes de tacos al pastor en Maranello y videos emocionales con música épica de fondo. Algunos incluso revivieron momentos icónicos de su carrera para justificar el fichaje, desde su primera victoria en Sakir 2020 hasta las defensas imposibles contra Hamilton en Abu Dhabi 2021. Este hombre le dio un campeonato a Verstappen. Ahora viene por el suyo. Y con Ferrari, papá, decía un reel que sumó más de 300.000 visualizaciones en un par de horas. En TikTok, los edits no se hicieron esperar. Clips de Checo caminando por los pasillos de Red Bull eran contrastados con imágenes románticas de Maranello y el sonido del motor Ferrari de fondo. Algunos incluso usaron la clásica canción Il Cielo en una estanza como soundtrack melancólico para despedir su etapa anterior y darle la bienvenida a una nueva aventura. En YouTube, los canales dedicados a la F1 en español subieron videos de reacción con títulos como Checo lo logró, El sueño rojo es real, o Ferrari está loco o es el fichaje perfecto. En Italia, los medios deportivos como la Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport también abrieron sus portadas digitales con titulares en tonos mixtos. Ferrari sorprende con Checo Pérez y experiencia mexicana para domar el cabalino. En resumen, el anuncio ha provocado exactamente lo que Ferrari necesita en estos tiempos: atención, emoción y conversación. Porque si algo tiene este equipo, es que nunca pasa desapercibido. Y ahora, con Checo a bordo, el 2026 promete ser un año lleno de sorpresas, discusiones, y quizás, solo quizás, una bandera a cuadros que vuelva a poner a Maranello en lo más alto del podio. Por ahora, el debate está servido. ¿Checo será el piloto que devuelva la gloria a Ferrari o solo otro capítulo más en la telenovela automovilística más apasionante del mundo? La afición ya eligió su bando.
Y las redes, por supuesto, seguirán ardiendo. Por lo pronto, Checo ya se encuentra en la fábrica de Maranello ajustándose al simulador, revisando las estrategias y, según rumores no confirmados, tomando clases intensivas de italiano con acento napolitano para poder discutir con los ingenieros a nivel profesional. ¿Será este el comienzo de la redención de Ferrari? ¿O simplemente otro capítulo en la gran tragicomedia del equipo más querido y frustrante del automovilismo? Lo cierto es que con Checo en la mezcla, no faltarán emociones, polémicas, y tal vez, solo tal vez, alguna victoria histórica que nos haga creer de nuevo. Porque si hay algo que une a Checo y Ferrari, es eso, nunca dejan de intentarlo. Aunque a veces parezca que lo hacen con los ojos cerrados. Y ahí lo tienen, señoras y señores, Checo Pérez en Ferrari. Una alianza tan inesperada como ponerle piña a la pasta, pero que, sorprendentemente, podría funcionar. Porque si hay alguien que sabe manejar el caos con clase, es Checo. Y si hay un equipo experto en generar caos con clase, ese es Ferrari. Muchos lo ven como una apuesta desesperada. Otros, como un matrimonio de conveniencia. Pero la verdad es que, en el fondo, hay algo casi poético en todo esto. Ferrari ha buscado durante años esa mezcla entre temple y talento que se necesita para ganar mundiales. Y Checo, después de haber navegado las tormentas de Red Bull, McLaren, Force India y Racing Point, parece haber forjado el carácter perfecto para enfrentar la última gran aventura de su carrera. Ahora solo queda esperar. ¿Será este el inicio de una era gloriosa o el capítulo más dramático en la novela interminable de Maranello? ¿Será Checo quien, con su paciencia de monje y su instinto de guerrero, devuelva a Ferrari al lugar que la historia dice que merece? ¿O será, simplemente, otra víctima de las estrategias cuestionables, de las órdenes de equipo confusas, y de esa eterna lucha interna que parece ser parte del ADN de la escudería? ¿Domará al cabalino rampante o acabará pidiendo tacos al paddock por estrés post-estrategia? Todas esas preguntas flotan en el aire, igual que los sueños que cada tifosi revive al ver el rojo Ferrari en la pista. Y si algo nos enseña la Fórmula 1, y la vida misma, es que los momentos de mayor gloria suelen venir justo después de los mayores riesgos. Ferrari ha decidido apostar fuerte. No por la opción más obvia, ni por el piloto de moda, sino por alguien que, como ellos, sabe lo que es pelear contra las expectativas, sobrevivir a la crítica y renacer cuando muchos ya te daban por acabado. Checo Pérez no llega a Maranello como un salvador milagroso, sino como un guerrero curtido, listo para dar la última gran batalla de su carrera. Y en ese riesgo, en esa decisión que muchos tachan de locura o romanticismo, puede estar justamente la chispa que Ferrari necesita para volver a ser Ferrari. Porque, admitámoslo, la escudería no fue construida sobre la lógica fría de las estadísticas, sino sobre la pasión, el drama, y sí, sobre una buena dosis de fe ciega. Recordemos los hechos principales. Checo Pérez, tras años de ser un pilar silencioso, pero absolutamente fundamental, en Red Bull, decide que ha llegado el momento de cambiar de aires. No busca simplemente un nuevo equipo, busca un lugar donde pueda pelear no solo por carreras, sino por respeto, por legado, por dejar su nombre grabado en letras doradas en la historia del deporte. Al mismo tiempo, Ferrari, tras atravesar una serie de temporadas donde la palabra estrategia se convirtió más en un meme que en una virtud, comprende que necesita algo más que talento puro, necesita un piloto capaz de resistir la presión interna, las decisiones inexplicables y los domingos caóticos con la paciencia de un santo. Y así, dos caminos que parecían correr en paralelo terminan cruzándose. Donde muchos ven caos, ellos ven una oportunidad única. Donde otros ven drama, ellos encuentran pasión. Y donde otros advierten peligro, ellos sienten la posibilidad de construir algo que entre directamente en las páginas más gloriosas, o al menos, las más inolvidables, de la Fórmula 1. Sí, es un movimiento arriesgado. Sí, puede salir mal. Pero también puede salir increíblemente bien. Y si eres tifosi de corazón, sabes que eso es parte del encanto, sufrir, emocionarse, ilusionarse y, con suerte, celebrar. Lo sabremos muy pronto. Lo que sí podemos asegurar hoy es que el próximo año será distinto. Ya no solo veremos a Ferrari con ojos de nostalgia, ni a Checo como el mejor segundo piloto. Ahora, ambos tienen una nueva oportunidad. Una historia por escribir. Y, quién sabe, quizás una hazaña digna de leyenda. Así que, mientras los ingenieros trabajan en los túneles de viento, mientras en Maranello suena de fondo el rugido de un V6 híbrido que sueña con la inmortalidad, y mientras Checo empieza a probarse el rojo en los trajes de carrera, tú puedes hacer tu parte. Haz lo correcto, lo noble, lo verdaderamente tifosi. Suscríbete si crees que Checo merece su revancha. Activa la campanita si alguna vez gritaste "no" viendo una parada de Ferrari. Y déjanos un comentario con tu predicción.
podio en Australia 2026 o abandono por problemas técnicos, también conocidos como cosas de Ferrari. Nos vemos en la próxima, y recuerda, en este canal, nos tomamos la Fórmula 1 en serio, pero nunca demasiado en serio.